Hola, hola a todos. Esperando que estén muy bien. En esta sesión vamos a empezar a trabajar con guardar datos en Firebase. Recordemos que en el video anterior ya hicimos toda la configuración, ¿cierto? Tanto de Unity como de la consola de Firebase, como la creación de la base de datos. Es por eso que aquí ya vamos a partir directamente con el script que nos va a servir para poder guardar un dato. Vamos a ir a scripts y voy a crear un script que se va a llamar dbmanager. Lo vamos a abrir de forma inmediata. Y les recuerdo que todo lo que tiene que ver aquí con Firebase lo estamos siguiendo desde la misma documentación oficial. Si bien para configurar Firebase teníamos esta guía, si vamos al final tenemos en los próximos pasos el dice guarda datos, ya sería guardar datos. Y aquí ya nos muestran algunos métodos que podríamos utilizar. Como nosotros ya hemos estado trabajando con JSON, el método que más nos sirve para poder guardar un dato en la base de datos sería este, el set raw JSON value sync. ¿Y qué dice? Escribe o reemplaza datos con JSON sin procesar. Y aquí nos aparece una ruta que nosotros podríamos ir definiendo. Si bajamos un poco, lo primero que nos dicen es que tenemos que tener una referencia de la base de datos. ¿Ya? Cuando esto se ejecute, tiene que saber a dónde ir a leer. Podemos ver aquí que está creando un objeto, ¿cierto? Está haciendo una declaración de un objeto. Y la instancia dice que va a ser la raíz de la base de datos. Recordemos que esto es un JSON. ¿Qué significa esto? Que va a funcionar en base a llaves, muy similar a este código. Entonces, mientras más llaves abrimos, vamos a ir cada vez ingresando o creando ramas, entre comillas, y vamos a ir teniendo un nivel de profundidad mayor. Aquí lo que nosotros estamos llamando es la raíz. Es lo que está más afuera. Para que a partir de ese punto podamos empezar a escribir. También nos dicen algunos datos que son aceptados por el JSON. Y en este caso tienen una clase plana que simplemente tiene usuario y email. Y dos constructores, uno con parámetros y otro sin parámetros. En mi caso, yo agregué estos constructores. Recordemos que nosotros estamos guardando una partida y los constructores se ven de esta forma. ¿Ya? ¿Para qué son los constructores? Para que nosotros cuando queramos crear un objeto de tipo partida podamos pasarle algunos parámetros de forma inmediata al momento de crear. Y más abajito ya nos aparece un método para escribir en la base de datos. Entonces, voy a ir a mi DB Manager y lo primero que voy a hacer es declarar un database reference. Ahora me aparece con error porque me falta un using. Lo vamos a agregar al tiro y el using es firebase.database. Ojo ahí. Voy a agregar la referencia y aquí ya tengo el objeto creado pero no la instancia. Recuerden eso. Ahora, yo voy a llamar a este objeto y le voy a decir que la instancia, ¿cuál va a ser? Va a venir de Firebase database. La instancia por defecto y en este caso la raíz. Ya teniendo la instancia creada, ahora voy a crear mi método que sería guardar partida. De momento lo voy a dejar privado. Voy a hacerle void, ¿cierto? Lo voy a dejar como void porque no voy a retornar nada. Y le voy a poner guardar partida. Pero guardar partida va a recibir un elemento que va a ser un string que va a ser partida ID. Importante, cada vez que nosotros queramos guardar un registro en la base de datos tenemos que darle un identificador. Puede ser un número al azar, podemos trabajar por ejemplo con las fechas si nos aseguramos de que no se repita. Hay hartas formas de generar IDs. Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a hacer un objeto de tipo partida, súper genérico. Voy a decir que va a ser igual a una nueva partida. Y aquí, al momento de yo abrir paréntesis, me aparecen los constructores. ¿Se fijan? Constructor sin parámetro, va a estar vacío el objeto.
o constructor con parámetro, que significa que ya va a tener algunos elementos. Como esto va a ser solo una prueba, yo podría pasarle esto por parámetro y pasarlo directo, pero en este caso voy a pasar datos duros. Por ejemplo, nombre del jugador, voy a decir que el jugador se va a llamar Ryu. ¿Cuántas monedas tiene? 100. Y el puntaje máximo, que tiene que ser un float, le voy a pasar 123.000. Tenemos el objeto creado. Ahora simplemente tenemos que convertirlo a JSON, ya hemos trabajado con esas conversiones, y enviarlo a la base de datos. Entonces, voy a generar un JSON. Recordemos que el elemento para generar JSON se llama JSON Utility, ya esa es la clase, y en específico el método se llama toJSON. ¿Y qué es lo que nos piden aquí? Un objeto de tipo object, que en este caso sería partida. ¿Qué significa esto? El objeto de C# que tenemos aquí, ya por ejemplo si yo pongo partida, punto, monedas, nombre jugador o puntaje máximo, se transforma en un texto plano pero con formato JSON. Y ahora lo último, ya tenemos el objeto creado, ¿cierto? Lo convertimos en un JSON, tenemos que enviarlo a la base de datos. ¿Y esto cómo se hace? Sumamente sencillo. Llamamos a la referencia de la base de datos. Y aquí nos piden, o aquí debemos decir, desde dónde vamos a partir. Yo voy a agregar un child, ya que justo es un hijo. Recordemos que cada vez que agreguemos un hijo, vamos a tener un nivel más de profundidad en este arreglo. Esto es como una cascada. Vamos avanzando cada vez más hacia abajo. Voy a pasar aquí el nombre en concreto, que se va a llamar, va a ser partidas. Y aquí yo voy a almacenar todas las partidas. Y dentro de partidas, yo quiero guardar un registro. Esto sería la raíz. Dentro de partidas voy a agregar un registro, pero aquí ¿cuál va a ser? Aquí yo voy a agregar el ID de la partida. Esto lo vamos a visualizar al tiro en la consola, ¿ya? Pero aquí ya estamos agregando otro nivel de profundidad. ¿Y qué elemento voy a guardar dentro de este ID? Recordemos que había un método que se llamaba setRowJSONValueAsync. ¿Qué es lo que nos pide? Un string. Aquí yo tengo un string, pero que su valor sea un JSON. Aquí yo tengo un JSON. Lo paso por parámetro, guardo, y ahora me faltaría solamente llamar este método. Lo voy a llamar en el start para llamarlo una sola vez y le voy a poner un punto de interrupción. El ID también lo voy a pasar de forma textual. Le voy a pasar 001 y el punto de interrupción lo vamos a dejar aquí en la referencia para saber si efectivamente lo logró identificar o no. Vamos a guardar. Vamos a irnos a Unity. Limpiamos la consola. Vamos al GameObject y pasamos el DBManager. De hecho voy a remover todo aquí para que esté vacío. Y ahí agregamos el DBManager. Asociamos Visual Studio a Unity. Y ahora le damos play y vemos qué es lo que sucede. Se detuvo la ejecución y estamos aquí en la referencia. Si nos fijamos, la referencia tiene nulo. Vamos a dar un salto y vamos a ver qué es lo que nos aparece ahora. Ya, lo primero que nos aparece es que tenemos un problema con Firebase App Option. ¿Ya? La aplicación dice, se creó de forma fallida. Voy a detener la ejecución. Y de hecho nos dice que tenemos un problema con Google Service JSON. ¿Qué voy a hacer para solucionar esto? Me voy a fijar de que dentro de Assets esté efectivamente aquí el JSON y voy a recargar el proyecto de Unity. Antes voy a guardar
Y voy a cerrar el proyecto y lo voy a abrir nuevamente. Y ahora, una vez que cargo, dice que fue generado finalmente el Firebase Android Resource. Y aquí tenemos el Google Service JSON. Y fíjense, se nos creó una carpeta que se llama Streaming Assets. Y dentro está Google Service Desktop. Voy a abrir de nuevo el script. Ya voy a abrir Visual Studio. Voy a poner el punto de interrupción y le voy a dar play nuevamente. Para ver qué es lo que nos dice ahora. Lo asociamos nuevamente a Unity. Ahí está listo. Y le damos play. Se detuvo nuevamente en la referencia. Vuelve a aparecer como nulo. Voy a darle siguiente. Luego de unos pequeños problemas técnicos, ya debido a que, a diferencia de cambios de versión que han ido ocurriendo con Firebase, hay algunos elementos que han ido cambiando a como lo recordaba. Pero nada complejo. Una vez que ya logramos, ¿cierto?, reiniciar Unity y que leyera finalmente y nos creara el streaming asset, ¿cierto?, con el Google Service Desktop, vamos a hacer un pequeño cambio dentro de nuestro script. Específicamente en cómo nosotros vamos a obtener la instancia de la base de datos. Y para ello tenemos que hacer dos cambios. Y para ello tenemos que editar un poquito el cómo obtenemos la referencia. Lo primero que vamos a hacer, vamos a comentar esta línea, porque la vamos a utilizar un poquito más adelante. Y la referencia la vamos a partir de Firebase Database. Vamos a generar un objeto, le vamos a llamar en este caso Database, y vamos a decir que va a ser igual a Firebase Database, punto, y obtener la instancia. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos recogiendo, ¿cierto?, todo lo que está en la nube. Estamos obteniendo esa instancia y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que nos piden? Dentro del paréntesis, nuestra URL. De hecho ahí dice URL. Esta URL, ¿de dónde la sacamos? De la consola. De aquí. Copiamos. Pegamos la URL. Nos fijemos de que tenga este slash al final. Y con eso ya tendríamos la instancia de la base de datos. Y ahora sí ya podríamos trabajar con la referencia. Siendo este el caso, voy a borrar aquí. Y la referencia, el root, ¿cierto?, la raíz que nosotros teníamos aquí, lo voy a llamar directamente desde database.rootReference. Damos punto y coma. Voy a poner un punto de interrupción aquí. Vamos a ir a Unity. Voy a borrar aquí algunos errores, ¿cierto? Estos errores de Xcode. Voy a asociar, ¿cierto?, Visual Studio a Unity. Y vamos a darle play enseguida. Se detuvo y veamos qué es lo que nos dice. Vamos a darle siguiente. Me voy a situar sobre Database. Y podemos ver que el objeto se logra crear. Voy a abrirlo. Y el root reference, aquí aparece ya nuestra base de datos. Esto es súper importante saber debuguear esto. Si es que les aparece como null, significa que no está encontrando la instancia. Tienen que ver que la URL esté bien escrita. Y ahora la referencia, ahí dice nulo, ¿cierto? Porque estamos sobre esta línea todavía no se ejecuta. Y le vamos a pasar el root reference. Vamos a darle siguiente. Tiene la referencia. Vamos a dar F11 para poder ingresar al método. Vamos a dar siguiente, siguiente, siguiente. Nos situamos sobre el JSON. Vemos efectivamente que nuestros datos se transformaron en un JSON. Y aquí está la ejecución y el envío hacia la base de datos. Vamos a darle siguiente. Efectivamente, de momento nosotros creemos que no pasó nada, pero por lo menos ya no arroja error, no se cae, no pasa nada en ese sentido. Le damos a continuar
Y volvemos a Unity y esto sigue corriendo. Lo detenemos y ahora vamos a ver a nuestra consola de Firebase si efectivamente se generó o no el dato. Y efectivamente ahí está. Voy a actualizar aquí. Y estas son las raíces que les iba diciendo yo. Partidas es la primera ruta que tenemos aquí, ¿cierto? La primera raíz. Y a partir de esta raíz partidas, deberíamos encontrar el ID, que en este caso fue 001, y luego los datos de el JSON. Entonces aquí tenemos el registro 001 y ya los datos que enviamos. Con esto damos por cerrado la sesión de agregar datos, ¿cierto? Agregar información a nuestra base de datos de Firebase Real-Time Database.